Bueno, buenas tardes. Ese tema que me había agendado el doctor Arturo como encomienda particular y mencionaba, digamos, una utilidad en ese sentido de aclarar algunas dudas con relación a cuál es la utilidad del parto y la cesárea en condiciones fetales y maternas de consulta habitual, digamos, para la medicina materno-fetal, y porque habitualmente asociamos casi siempre a los pacientes en seguimiento por medicina materno-fetal automáticamente a una vía de parto por cesárea. Casi siempre hay como la creencia de que las condiciones por las cuales una paciente entra a evaluación por medicina materno-fetal hace que automáticamente se derive hacia una cesárea. Yo creo, pues, primero que le cambié el nombre a la charla porque creía que parto versus cesárea no se llevan, porque parto y la cesárea no riñen, cada una tendrá sus indicaciones, y parto y cesárea, parto, estoy hablando pues de parto vaginal incluyendo el parto instrumentado, cada una tendrá sus momentos y no son competencia una de la otra. Por lo tanto, quise ponerla de esa manera y le puse no solamente la mirada de medicina materno-fetal, sino desde la persona que hace un diagnóstico de una condición fetal o que le toca abordar a una paciente de alto riesgo obstétrico por una condición materna. Entonces, la pregunta es, y en ese escenario nos mandan digamos, a revisar el tema, es ¿qué es mejor, el parto o la cesárea? Pues vuelvo a lo que inicié, cada una tendrá sus indicaciones en particular, y en medicina materno-fetal no cambia esa premisa. Tendría uno que hablar en ese momento de para qué revisa uno ese tema, y lo primero es para llegar a puntos en común de lo que en consulta por medicina materno-fetal vemos y cuál es lo que en definitiva va a ser el obstetra a la hora de atender el parto de una mamá con una condición de alto riesgo, cuál es la visión regional de las tasas de partos y cesáreas, cómo estamos en ese momento en cuanto a tasas de parto y cesáreas, y cuál es la relación de los diagnósticos de muy alto riesgo obstétrico con la vía del parto en la cual vamos a elegir. Lo primero, cuál es la visión que tenemos en ese momento de las tasas de parto y cesárea. Esa es una gráfica que tomé de una publicación de la revista colombiana, donde precisamente se habla de cómo reducir las tasas de cesárea en nuestro país, cómo se ha vuelto de alguna manera una epidemia la elevación del número de cesáreas en algunas regiones incluso del país, pasando a números rojos, y que preocupan y alarman a los organismos de salud del país, precisamente por los riesgos asociados a la operación cesárea. Vemos cómo desde el 98 hasta el 2013 las tasas de parto vaginal fueron disminuyendo progresivamente, mientras que las de cesárea fueron aumentando también progresivamente. Las tasas de parto instrumentados se mantuvieron casi que iguales, aunque con una tendencia hacia la baja. Y en los últimos años, hasta el 2017, que es donde tenemos registro, porque el DANI aún no ha sacado los datos de parto y cesárea del 2018, solo están los preliminares, tenemos también igual un comportamiento de partos en promedio del 52% para el 2015 versus un 46% de cesáreas, y tan solo una tasa de partos instrumentados de 1.14%. De igual manera se comportó en los siguientes años. Si vemos al 2017, la tasa de parto fue del 53.38% y la de cesárea de 45.46% para nuestra población colombiana. Eso, digamos, es importante y relevante traerlo a colación, porque entonces estamos hablando de ese tema de partos cesáreas y se supone pues que los especialistas en obstetricia son los que mejor manejan ese tipo de temas, son los especialistas de la atención de las mujeres en el momento de la finalización del embarazo, precisamente por eso, porque la Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia, la Federación Colombiana y la Federación Colombiana de Perinatología le llama la atención y le preocupa cómo desmedidamente se ha aumentado la utilización de cesárea y de qué manera podemos hacer para que eso se reduzca de manera, digamos, considerable y siendo un poco ajustados más a lo que la literatura mundial indica. La cesárea está justificada desde el punto de vista médico y es eficaz para prevenir la morbilidad materna y perinatal. Hay evidencia que la cesárea bien utilizada reduce la mortalidad materna y perinatal, pero cuando tiene una indicación real. Y eso está, digamos, amparado por lo que la OMS ve en la población mundial y cómo las tasas de cesárea aumentadas aumentan también, valga la redundancia, la tasa de complicaciones maternas y fetales.
Entonces, no están demostrados los beneficios del parto por cesárea para las mujeres y los neonatos en los cuales este procedimiento no sea necesario. Por lo tanto, realizar cesáreas innecesarias no beneficiará, y está demostrado, el resultado obstétrico y perinatal, sino que por el contrario puede aumentar las tasas de complicación fetal y maternas. Y como decía, pues obviamente la cesárea, por ser una operación y por tener algunos riesgos inherentes al solo proceso quirúrgico, aumenta la tasa de complicaciones asociadas, a pesar de que el embarazo tenga otro tipo de riesgos asociados propios, digamos, de la gestación. Esa imagen de aquí son los datos del 2013 con relación a las regiones del país. Y vemos cómo los datos en rojo corresponden a la costa norte colombiana, la San Andrés y Providencia, con tasas de cesárea altísimas, que incluso para el Atlántico alcanzan un 75% de la población cesante. En nuestra región, la región andina, todo lo que es esta zona, son datos intermedios. Para Antioquia a ese momento era el 35%, para la región pacífica hacia el sur, Pasto tenía una tasa tan alta como el 50%, pero veíamos como Guainía, Guaviare, Bichar tenían unas tasas un poco más bajas, y en general incluso solamente Baupés alcanzaba tasas por debajo del 15%. Solamente hacia esa región, y probablemente se ha dado ese dato porque probablemente el recurso médico sea menor. Y entonces, en un comparativo, viendo cómo se comportó desde el 2013, y las recomendaciones que estoy mencionando en ese momento son del 2014, al 2017 ya que el comportamiento es similar. Estamos teniendo datos de tasas de cesárea altísimos en la región norte colombiana, igual en Pasto, igual en la región Orinoquía y Amazonas. Sigue siendo Baupés la región, pues, el departamento del país con menor tasa de cesáreas por año. Entonces, Antioquia por lo menos redujo su tasa de un 35 a un 31%, pero seguimos cesando con datos altos, con relación, digamos, a lo que la OMS recomienda. Desde el 85 existe, digamos, publicaciones al respecto, y la OMS menciona que idealmente las tasas de cesáreas deberían estar alrededor de un 10 a un 15%. Y ellos mencionan ese número como si fuera un número mágico, en donde el equilibrio que se alcanza en cuanto a morbilidad y mortalidad materna se equipara con el beneficio alcanzado de la cesárea o de la operación cesárea. Pero eso ha sido un número debatido, porque realmente, ¿de dónde salió ese número mágico? Y ha habido varias publicaciones al respecto donde dicen que probablemente ese valor sea demasiado bajo, que cada quien hay que individualizarlo. La cesárea es una consecuencia de una decisión clínica basada en valores y condiciones individuales. Por lo tanto, en cada región tendrán tasas de cesárea propias dependiendo de la condición clínica de sus pacientes, de los diagnósticos más prevalentes en la región. Entonces, probablemente una tasa ideal de cesárea no exista, pero cuanto más apegados de pronto estemos a unos valores cercanos a ese 15%, probablemente estemos más abusados a un menor daño posible sobre la salud de la mamá. Muy bien, entonces, otras opciones diferentes al parto vaginal o a la cesárea es el parto vaginal asistido, que en ese escenario tenemos dos posibilidades en nuestro medio, que son el uso de herramientas tipo extracción vacuum o la utilización de forceps, también las espátulas de Velasco, pero en nuestro medio más frecuentemente usamos forceps terminales y vacuum como extractores. Y en eso también ha llamado la atención porque las tasas de utilización de parto instrumentado han ido en disminución progresivamente, probablemente porque también se ha disparado las tasas de parto por cesárea. Entonces vemos incluso como para la población norteamericana el parto instrumentado se redujo notoriamente con relación, digamos, a los años previos, en donde era mucho más utilizado, y en ese momento se redujo, y ellos lo explican de alguna manera por el aumento en las tasas de cesárea, principalmente para evitar litigio, porque también las demandas asociadas de pronto al desconocimiento de factores asociados a la parálisis cerebral infantil, en donde de alguna manera asocian la instrumentación del parto con fenómenos de hipoxia, con fenómenos de parálisis cerebral infantil, y realmente en la mayoría de los casos no tienen un asidero real, sino que son más asociaciones sin argumentación real, pero que en definitiva han impactado la realización de otros tipos de asistencias del parto. En cuanto al parto vaginal, yo no tengo nada que decir de acá. Ustedes tienen toda la experiencia en el campo de cuáles son los beneficios del parto vaginal para la madre y para el bebé.
Entonces, ¿por qué eso? ¿Cierto? Existe una evidencia que demuestra pues, un aumento significativo de la morbilidad materna grave y de la mortalidad asociada a la tasa de cesáreas. Y además, como les mencionaba antes, los eventos adversos de la cesárea son independientes de los factores de riesgo de la mamá. Así que, en general, es una cirugía que es mórbida y que tiene riesgos y que no es solamente un proceso para agilizar el nacimiento de su bebé y garantizar de pronto una mayor felicidad en la familia. A raíz de ese consenso, una de las conclusiones de los expertos que hicieron esa publicación era que en los programas de formación médica continua se implementara repetitivamente ese tipo de charlas donde se hablara de la importancia de la revisión de las tasas y la adecuada identificación de pacientes que deberían ser llevadas a parto vaginal, a parto instrumentado o a terminación por vía cesárea, es decir, hacer una adecuada identificación de la paciente. Entonces, ahí sí, ¿cómo participa el materno-fetal en ese tipo de decisiones? Y ya les mencionaba al inicio que como habitualmente estamos enfrentados a situaciones clínicas donde hay alteraciones fetales o alteraciones maternas, muy frecuentemente en la práctica médica del obstetra, esa lleva una asociación directa a una mayor tasa de cesáreas. Es decir, si tenemos un diagnóstico de un feto con una cardiopatía, automáticamente muchos de los obstetras entienden o hacen una asimilación de que ese paciente se beneficia de una cesárea en vez de un parto vaginal. Lo hacen pensando de pronto en que la atención de la cesárea pudiese mejorar la atención del bebé o mejorar de pronto los resultados fetales asociados al nacimiento del bebé por la cesárea. Entonces ahí es donde queremos hacer de pronto una aclaración y muy probablemente muchas de las condiciones en donde pensamos que la cesárea beneficia al bebé, por el contrario no tiene ningún beneficio, pero sí aumenta la morbilidad y mortalidad de la mamá. Y en medicina materno-fetal no solamente hacemos el diagnóstico de condiciones fetales, sino que habitualmente estamos abordando maternas que tienen factores de riesgo adicionales y que por ende necesitan un tipo de seguimiento complementario. Se dice que más o menos el 12% de las pacientes embarazadas tienen necesidad de un manejo específico por otras especialidades, en este caso por medicina materno-fetal, hablando pues digamos de factores de riesgo que la hacen de alto riesgo, por así decirlo. Recordemos también que esta denominación de alto riesgo obstétrico apareció solamente hace menos de 50 años, desde los años 60, cuando se empezó a hablar digamos de la inmunización y de la utilidad digamos del Resumán y de las pruebas invasivas para hacer el diagnóstico, se empezó a hablar del bienestar fetal y del feto como paciente. Desde ahí digamos empezamos a hablar de pacientes de muy alto riesgo y de los beneficios de algunas terapias en ellas. Entonces, por lo tanto, no solamente pues, hay un gran grupo de pacientes que puede beneficiarse de medidas, digamos, o de manejos específicos por especialidades como la medicina materno-fetal, pero que, como digo, no necesariamente eso debe llevar a un aumento en las tasas de operación cesárea y por el contrario se debe individualizar la paciente. Entonces, en general, en las pacientes con condiciones fetales o maternas, la decisión final de la terminación del parto debe ser consensuada y debe ser dialogada, como dice el doctor Arturo, de alguna manera sentarse a tomar un tinto para hablar de cuál va a ser la mejor vía del parto de la paciente y cómo ofrecerle un mejor resultado materno y un mejor resultado fetal. En la mayoría de los estudios que mencionan cómo impacta los diagnósticos de malformación fetal, se habla sobre las tasas de cesárea, se habla que en la mayoría de los escenarios los obstetras prefieren la cesárea para evitar el trauma de los tejidos fetales expuestos, para evitar el trabajo de parto y programar el momento ideal del nacimiento del bebé, o para garantizar en el bebé un acceso inmediato a las atenciones especializadas que requiere. Entonces esos son, digamos, los 3 puntos en los cuales más frecuentemente cae uno en el error para tratar de favorecer al bebé, pero en general estamos de alguna manera aumentando la morbilidad en la mamá. Ese estudio, que fue un estudio poblacional, lo que hizo fue mirar cuáles eran las tasas de cesárea en las mamás que tenían alteraciones fetales, malformaciones fetales, y de qué manera eso impactaba las tasas de cesárea. Y ellos tomaron la población, eso fue en Texas, tomaron desde 1999 hasta el 2005 el registro de partos y lo que vieron fue en los bebés que tenían ciertos tipos, hicieron un derrotero digamos de malformaciones habituales y miraron cuál fue el resultado fetal, o cuál fue la vía de terminación de esos embarazos versus los que no tenían alteraciones anatómicas o malformaciones descritas, y el 43% de los bebés con defectos terminaron
por vía cesárea, mientras que los que no tenían defecto solamente el 25%. Aquí el punto, digamos, que inclinaba la tasa de cesáreas, seguramente, o el factor común, era precisamente el hecho de tener una malformación. Entonces, y allá de nuevo repito, vamos a que no es una situación directa, no necesariamente tener una malformación es una condición sine qua non necesaria. La ética de nuevo entra a jugar aquí, entonces hay que pensar siempre en el principio de autonomía del paciente, en el principio de beneficencia, de no maleficencia y de justicia, teniendo en cuenta que si bebé tiene una malformación severa, que tiene una condición que probablemente sea incompatible con la vida extrauterina, no necesariamente la cesárea va a garantizar en ese bebé unos mejores resultados, y por el contrario puede estar retirando, digamos, recursos que son importantes también para otra población que también lo necesita, y no va a ser ningún beneficio en ese sentido ni para la mamá ni para la bebé. Entonces también el principio de justicia, digamos, entra a jugar ahí papel, y hay que tener en cuenta siempre que debemos pensar de manera, digamos, ética a la hora de tomar esas decisiones. A veces, en muchas ocasiones, el conflicto que tenemos a la hora de decidir si es parto o cesárea no es un conflicto médico, la mayoría de las veces el conflicto es ético. Casi siempre sabemos cuál es la vía del parto ideal de esa paciente, pero a pesar de que sabemos cuál es la vía del parto, si tenemos clara la decisión médica, éticamente tenemos un conflicto en nuestro interior, ya sea porque la paciente no desea el parto, quiere una cesárea porque la familia la influye, en fin, hay una serie, digamos, de circunstancias que pueden influir en la decisión ética del parto o la cesárea. Siempre entonces las decisiones deben ser basadas en la beneficencia del feto como paciente, en la probabilidad de tener un diagnóstico antenatal y en los posibles resultados neonatales, es decir, cuál es el pronóstico de ese bebé. Y con base ya en eso, haciendo un pequeño resumen de algunas de las condiciones más frecuentes, vamos a mencionar algunas de las situaciones en las cuales estamos habitualmente afrontando en la consulta de medicina materno-fetal, y que finalmente es el obstetra quien se encuentra, digamos, abordando el momento del parto. En ese caso estamos viendo una condición cardíaca. Las malformaciones cardíacas son una de las alteraciones más frecuentes, frecuentemente diagnosticadas. Aquí estamos viendo un rhabdomioma, y la presencia de malformaciones cardíacas, como decía al inicio, no es la condición por la cual se va a indicar una terminación por cesárea, excepto en aquellas condiciones donde hay un trastorno del ritmo, donde no hay una evidencia actual que indique que el parto vaginal sea mejor, precisamente porque la vigilancia del bienestar fetal no se ve reflejada de la manera correcta. No hay forma de identificar en qué momento esos bebés están haciendo un sufrimiento fetal y la alteración del ritmo pudiese enmascarar ese estado de sufrimiento. Entonces, por lo tanto, es importante, digamos, identificar que en los pacientes con enfermedad cardíaca congénita, esa condición per se no es la razón por la cual terminar el parto por vía cesárea. Como decía inicialmente, en algunas situaciones, por condiciones en las cuales uno favorece la atención prioritaria por otra especialidad, llámese cardiología infantil, llámese tener una disponibilidad de auxilio neonatal, pues se puede consensuar la vía de terminación precisamente favoreciendo que todo lo que necesita ese bebé para el nacimiento esté a la mano. Entonces, no debe ser camisa de fuerza ni uno ni otra vía del parto, sino que debe ser una determinación consensuada. En las malformaciones esqueléticas, que también es otro, digamos, otra condición que puede ser relativamente frecuente en la evaluación por medicina materno-fetal, aunque la aparición sea baja, a la hora de tomar determinaciones, para la terminación del parto, es importante conocer la letalidad de la condición en la cual está el bebé, ¿cierto? Más de 350 condiciones se conocen alrededor de este tipo de efectos, pero la aproximación al parto debe ser algo multidisciplinario, dependiendo de cuál es la letalidad de la condición, si es una condición letal, si es una condición que tiene o no pronóstico fetal, y dependiendo de eso se va a tomar la decisión del momento y de la vía de terminación del parto en conjunto con los obstetras o con el equipo de obstetricia y con el equipo de medicina materno-fetal que lleve el caso. Microcefalia. En cuanto a la microcefalia, la relación actual de microcefalia con la infección por virus del Zika ha marcado, digamos, mucho tema, tanto, digamos, publicaciones al respecto como noticias en televisión al respecto. Tenemos
en nuestro medio el impacto pues, del virus del Zika directamente desde que hubo la epidemia, y con relación a la microcefalia, no necesariamente, como decía también, ese es un diagnóstico por el cual se determina cesárea. Lo primero que uno debe resaltar aquí es que generalmente estamos haciendo una aproximación no adecuada al diagnóstico, porque casi siempre estamos usando criterios no correctos, pero es importante hacer un adecuado diagnóstico y al momento de determinar un diagnóstico de microcefalia, aclarar, digamos, al clínico que la vía del parto en ese momento no se modifica por solamente tener una microcefalia. La vía del parto vaginal es la vía de elección en ese grupo de pacientes. Igual sucede para la macrocefalia. La macrocefalia puede tener un componente hereditario, es decir, familiar, o puede ser una macrocefalia secundaria o una macrocefalia secundaria, por ejemplo, una megalencefalia. En ese caso, digamos, determinar cuál de esas causas es lo que conlleva la macrocefalia va a ayudar a la decisión de cuál es la vía del parto ideal. En general, las macrocefalias familiares no superan 40 centímetros de perímetro cefálico. El valor del perímetro cefálico va a determinar la vía del parto. Si la condición aumenta a un perímetro cefálico superior de 40 centímetros, la presencia de proporción cefalopélvica es mucho mayor y generalmente eso le se beneficia en determinar por vía alta, por cesárea. ¿Por qué? Precisamente para evitar trauma fetal durante el nacimiento. En casos, por ejemplo, donde es secundaria, en el caso, por ejemplo, de hidrocefalia, determinar la vía del parto vaginal puede ser una opción buena en casos donde se puede hacer una cefalocentesis y donde definitivamente el pronóstico fetal va a influir a la hora de tomar la decisión de parto vaginal o parto por vía cesárea. En cuanto a las malformaciones urogenitales, en este caso, digamos, la uropatía sustructiva son las más frecuentemente vistas en la consulta de medicina materno-fetal en cuanto a este tipo de ítem. Primero, pues la decisión debe ser vista también de forma multidisciplinaria. Hay condiciones donde la obstrucción urogenital está marcada, que hay distensión de la pared abdominal fetal y puede aumentar las tasas de laceraciones vaginales o de obstrucción del parto. Por lo tanto, dependiendo del tipo de obstrucción, la vía del parto puede cambiar de parto vaginal a cesárea, pero en la mayoría de los escenarios la vía vaginal es la vía de elección para ese tipo de bebés. La terminación y el momento generalmente por encima de las semanas del término. No hay ninguna necesidad de adelantar ese tipo de embarazos, de parto, por solucionar la condición de obstrucción de la vía urinaria, precisamente porque en ese caso es más grave tener prematurez que la condición en sí. Los defectos del tubo neural, ya para terminar, hay una serie, digamos, de preguntas con relación a la vía de terminación, y también digamos, importa mucho si el defecto fue identificado in útero y manejado con corrección in útero. Si es el escenario, no hay ninguna duda que la vía de terminación ideal es la cesárea. Cuando el paciente fue llevado a una intervención in útero, la posibilidad de licencia es tan alta como el 25 al 35%. Por lo tanto, la cesárea es la vía de elección en ese grupo de pacientes. Pero existe en el ambiente aún preguntas de si no hubo ningún diagnóstico fetal, no hubo ninguna intervención fetal, cuál es la posibilidad de que al nacer haya una contaminación bacteriana en los tejidos expuestos, cuál es la posibilidad de que la cesárea mejore, digamos, la preparación del equipo. En eso, digamos, hay muchas dudas al respecto, y si hay un beneficio de utilizar la cesárea como vía de nacimiento en esos casos donde no se hizo reparación. Aunque no hay ninguna evidencia, pues no hay una evidencia a favor de la cesárea, pareciera ser mejor esa vía, precisamente por eso que noto aquí. Probablemente la preparación del equipo para el momento del nacimiento sea mejor que si la vía vaginal sea la que se opte como elección. Hay algunos criterios, por ejemplo, para cesárea en pacientes que no han tenido corrección in útero. Por ejemplo, si el defecto es mayor de 6 centímetros, el bebé se encuentra con una mala presentación. En esos escenarios, o si tiene una cicatriz uterina previa, en esos escenarios no hay ninguna duda que la cesárea es la vía ideal de nacimiento de esos defectos. Pero que no quede duda que si hubo una reparación, la vía de nacimiento ideal es cesárea. Y en cuanto a los defectos de la pared abdominal, tanto las rosquisis como onfalocele, que son los más frecuentemente vistos, también hay una serie de dudas porque con relación al parto vaginal hay varias publicaciones que mencionan, por ejemplo, para el caso de gastrosquisis, que puede darse la vía vaginal sin ningún problema, pero también hay una serie de problemas o de preguntas porque hay mayor posibilidad de obstrucción del flujo venoso y arterial del mesentérico, hay mayor probabilidad de infección de tejido por contacto bacteriano en el canal vaginal,
Y eso ha hecho que la tendencia actual lleve a terminación por cesárea en la mayoría de casos de gastrosquisis. Sin embargo, queda en el ambiente aún la duda de si hay beneficio de terminarlo por vía cesárea o por vía vaginal, teniendo en cuenta que en algunas publicaciones no ha habido diferencia entre la vía vaginal y el parto para los resultados finales fetales. Y por último, en cuanto a los tumores cervicales generalmente en cuanto a lo que es los teratomas, la presencia, digamos, de alteraciones tipo bocio, fetal, hay una serie de consideraciones también al respecto. Primero hay que tener claridad de si ese tumor fetal en el cuello altera la posición normal de la cabeza. Si hay una alteración en la posición fetal del cráneo, puede eso ser un fenómeno de distocia que pueda generar obstrucción en el canal del parto, porque no puede hacer la flexión durante el nacimiento. En ese caso estamos viendo un teratoma en un feto. Y la decisión de terminación también puede estar influida por si hay o no infiltración del tumor sobre la vía aérea, y que también eso puede influir a la hora del nacimiento en una dificultad respiratoria. Por lo tanto, la cesárea es el escenario clínico que generalmente se utiliza en esos bebés, precisamente por el beneficio de la fácil digamos, instrumentación de la vía aérea en el caso de utilizar un ETSI, o en las situaciones, digamos, donde la vía del parto no se puede por disocia, por la presentación y la forma en la que está el cuello. Entonces, como conclusiones, digamos, del tema, que como les decía no es un tema fácil porque finalmente depende mucho de la situación clínica del bebé, del pronóstico del bebé, de los diagnósticos a los cuales estamos abordando generalmente, o de las condiciones maternas, perdón, que estén en ese momento en el escenario clínico. Si la paciente, por ejemplo, es una cardiópata, si es una paciente que tiene una hipertensión endocraniana, cada uno de esos escenarios clínicos deben ser discutidos en el contexto de varios especialistas en el área, es decir, no solamente el obstetra, el materno-fetal, sino de otros especialistas involucrados en la atención de la materna. Generalmente la vía del parto no debe ser asumida únicamente como la cesárea, y hay que hacer, digamos, lo posible por intentar una vía de parto ideal y una elección ideal de la paciente en cuanto a cuál va a ir a cesárea, cuál va a ir a parto vaginal, cuál se beneficia del parto instrumentado, y de esa manera tratar de reducir el impacto de la morbilidad de la cesárea como procedimiento en la salud de las mujeres. Entonces, esa es la invitación de esta charla. Será, digamos, yo creo que el objetivo que queríamos traer al escenario, y es básicamente tener mejor consideración a la hora de la terminación del embarazo de estas pacientes. Muchas gracias.